hay una asociación de instructoras en psicoprofilaxis perinatal, que seríamos las educadoras perinatales. Hay quien dice yo soy educadora perinatal y soy autodidacta. Eso la verdad es que no funciona tan bien. O sea, yo te diría que además de que cheques que esté certificada y que sea una persona seria, porque también te voy a decir, esto de del Instagram y las redes, la que mejor habla es la mejor dula. Desgraciadamente quien trabaja con la vida trabaja con la muerte. De pronto sucede. Entonces hay que buscar una buena persona, alguien que te pueda acompañar en este camino, porque el parto es, como tú dices, el inicio, porque luego en la mano. Lo pienso a veces, la barriga como crece, que extraño, 9 meses, de repente apareces, una nueva etapa de Superman sin capa, de la que no te escapa, sin dirección, sin mapa, todo es secundario, él es la prioridad. Bienvenidos todos a la maternidad, aquí se habla con flow, pero con prioridad. Bienvenidos a un capítulo más en ya arrancamos en la maternidad. Oigan, pues volvemos a invitar a Mariana porque nos quedaron muchas dudas, porque es necesario y porque, oye, luego no hablamos un poco o un mucho de los millennials y a lo mejor también poder comparar esta parte, ¿no? Porque a ti te tocó una maternidad muy diferente a lo que hay ahora. Pero Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí, lista para platicar del tema que tú quieras para ir complementando. Tú dime. Surgen las dudas porque, bueno, ya sabemos de curso psicoprofiláctico, ya sabemos que existen las dudas. ¿Cómo elegimos una buena dula? Afortunadamente estamos en la Ciudad de México y a mí me dijeron las güeras. Y no había una pandemia, entonces podíamos hacer esto presencial. Pero, ¿en qué nos tenemos que fijar de certificaciones, independientemente de la persona? Me topé hace algún tiempo con una instructora de certificación de dula en Facebook. Uh-huh. No sé cómo supo que yo quería o que yo tomé un curso y entonces me dijeron, me apareció ahí. Ya sabes que internet todo sabe. Pero ¿en qué tenemos que fijarnos? Porque de por sí uno viene medio asonzado con que estás embarazada y luego tu mamá y tu suegra y todo te están diciendo. ¿Cómo revisamos si no estamos en México, si no, o bueno, si queremos ver otras opciones fuera de ustedes? ¿Qué tenemos que revisar? Mira, afortunadamente hay una asociación de instructoras en psicoprofilaxis perinatal, que seríamos las educadoras perinatales. Entonces, pues podrías ir a la ANIP, se llama, y buscar qué instructoras la ANIP reconoce que te pueden dar un buen curso. Eso es un principio. También es importante que sepas dónde estudió tu educadora perinatal, ¿no? Por ejemplo, la güera y yo nos chutamos el curso de la Mass International, que además es durísimo, y lo hicimos. Hay unas, ¿no? Que, por ejemplo, estudiaron en salubridad. Había un hospital, no recuerdo si era el 13 de octubre, en donde también certificaron dulas, ya no, pero esas dulas estaban muy bien certificadas. Simigen también certifica dulas. Algunas universidades, la UP, por ejemplo, mi certificación, además de ser internacional, estaba adscrita a la Anáhuac. O sea, busca que haya un hospital, que haya una universidad, que haya un organismo serio en donde pueda hacerse un programa razonable y revisado para poder hacer la certificación. Porque también hay quien dice yo soy educadora perinatal y soy autodidacta. Eso la verdad es que no funciona tan bien. Y tengo 8 hijos de experiencia, señora. Sí, exacto. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Ahora, las dulas. Muchísimas dulas están certificadas, por ejemplo, por DONA. Son 3 días las que toman de curso o 1 semana lo que toman de curso. O sea, yo siento, o en el pasado, las que éramos educadoras perinatales, además tomábamos el curso de dula. Y entonces, bueno, tu preparación es como más completa. Hypnobirthing también se puso muy de moda. Nosotros tomamos el curso de Hypnobirthing. En Hypnobirthing tuvimos 1 semana de preparación. Con 1 semana de preparación falta, ¿no? Entonces sí creo que es importante que de entrada tu dula sea una educadora perinatal, que además haya tomado cursos de dula y que además haya tomado un curso adscrito a una universidad o a un hospital o a alguien que reguló ese programa de estudio, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Oye, ¿ustedes cuántos años tienen? Trabajando en esto, yo empecé en realidad con las vivencias de mis partos. José Carlos tiene 32 años. Y empecé a entrenar personas, pues,
casi luego de que nació José Carlos. Entonces tienes que ubicar que pues llevo pues más de 30 años trabajando en esto. ¿Cuál ha sido han tenido algún caso que tú digas, híjole, qué complicado, algo que te haya marcado, alguno que te haya marcado que siempre te quede como ese miedito, como ese toque de Mira, desgraciadamente quien trabaja con la vida trabaja con la muerte. Y aunque la verdad se nos mueren muy poquitos bebés y afortunadamente todas nuestras mamás están sanas, de pronto sucede, ¿no? Y esos son situaciones que que se quedan allí y que tienes que incluso trabajar, porque sí es bien duro. Las mamás les dicen a ustedes, ¿sabes qué? Yo tengo este riesgo. O sea, ¿se los dicen a ustedes por anticipado? ¿Platican ustedes un poco este asunto? Sí, les preguntamos cuáles son sus antecedentes y si tienen alguna complicación en el embarazo. Pero las cosas, cuando estas cosas suceden, siempre son una serie de eventos desafortunados, ¿me entiendes? Que no necesariamente tienen que ver con un embarazo complicado. De hecho, hay veces que no sabemos ni siquiera qué fue lo que sucedió. Pero esas cosas sí te marcan. O sea, si tú me dices, ¿qué cosas te han marcado? Esas poquísimas, porque son muy poquitas muertes de bebés en estos 30 años, pues sí te dejan allí como con esta situación de vigila bien, pon atención, la frecuencia cardíaca. Tú sabes que soy muy obsesiva con la frecuencia cardíaca, te ha tocado, ¿no? Pero sí es un rubro complicado y desgraciadamente es eso. Si tú trabajas con la vida, tú trabajas con la muerte. Y una cesárea tampoco, o sea, no te voy a decir, todos los que se murieron de parto. No. O sea, ni una cosa ni la otra. O sea, simple y sencillamente pareciera que es algo que está como de alguna forma predestinado, no sé. Y es muy duro. Uh-huh. Es una experiencia de vida, ¿no? Y hay que ir ahí acompañando a las mamás después del parto y no dejarlas solas y ver que tengan ayuda tanatológica. O sea, también tenemos una responsabilidad allí. Uh-huh. Híjole, es que viene a mi cabeza gente que ha pasado por eso y qué importante es poder hablarlo. Uh-huh. Pero hay muchas cosas que nadie te dice. Mira, de lo primero que nadie te dice y que yo quisiera compartirlo en este micrófono es que una tercera parte de los bebés se pierden durante las 12 primeras semanas del embarazo. Por eso el curso empieza en la semana 16. Claro. 16 a 20, ajá. En la 20 si has tenido un sangradito, si has tenido algún... En la 16 y todo ha estado bien. Y es bien importante que lo sepamos porque es algo de lo que no se habla, ¿no? De pronto resulta que yo, por ejemplo, tengo 2 de 3 hijos. Yo perdí a mi segundo bebé. Entonces es algo que yo siempre digo. ¿Por qué? Porque si no, pareciera que tú hiciste algo mal. Cuando esto más bien es una cuestión de selección natural. Y las mamás no lo están esperando. Entonces anuncian en Facebook que tienen 3 semanas de embarazo. Pésima idea. Tú no debes de avisarle a nadie que no sea muy cercano a ti que estás embarazada hasta que tienes 12 semanas de embarazo. Porque sí necesitas que las personas cercanas a ti te acompañen en un duelo si algo sucediera. Pero no necesitas que tus 500,000 seguidores de Facebook se enteren de que perdiste un bebé, ¿entiendes? Oye, ahorita que estamos tocando este tema, qué importante es decirle a las mujeres que los abortos son, híjole, no quiero decir normales, no es lo más normal, pero sí es muy común. Y que no son su culpa, y que no hicieron nada para provocarlos, que es una cuestión de selección natural. Las mujeres solemos tener 2 de 3 hijos, exactamente la estadística que yo tengo. Bueno, voy a hablar de ahí, alguien que conozco, tuvo uno no, uh-huh. Uno sí. Uno no, uno sí. Oye, ¿te gustaría otro? No, porque sé que el que sigue, por como lo he vivido, es un no. Uh-huh. Y ya no estoy dispuesta a vivir esto. Es que aunque sea un bebé tan chiquito, es bien doloroso. Perder un bebé es muy doloroso. Pierdes una expectativa, pierdes planes, ¿no? Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo vivos 2 hijos, pero siempre considero que perdí un bebé. Eso también es importante que lo hagan, ¿no? Uh-huh. El darle su lugar, porque justamente no pasaba. En mi casa pasó algo muy, muy parecido. Yo soy la mayor, tengo una hermana y mi mamá tuvo un tercer embarazo, uh-huh. Que el bebé se fue a otro lugar, lo tuvieron que quitar.
Y después yo traía una sensación muy extraña, fui con alguien y me dijo, oye, es que tuviste una pérdida muy grande, pero se te murió alguna mascota que tú querías mucho. No. Entonces estaba conmigo mi hermano, que nunca le habíamos dado su lugar. Lo que pasa es que son cosas que se callan, porque mira, si tú te vas a la legislación, los abortos espontáneos son excluyentes de responsabilidad. Esto quiere decir que la mujer es culpable, pero como ya tiene su castigo, entonces ya se le excluye. Eso no es más que reflejo de lo que piensa la cultura. Algo hiciste, no. Es una cuestión de selección, no es tu culpa. Y es algo que además debes hablar y debes de compartir. Porque si no le vas a cargar al siguiente bebé, si viene uno, muchas cosas que no le corresponden. Me acuerdo mucho de una mamá que me decía, había perdido, creo que tuvo un bebé, muy bonito parto, y luego creo que perdió 2. Y el tercero, cuando además ella ya es grande, es el que logra. Y entonces llegamos al parto y lloramos todo el parto ella y yo, ¿no? Y lloramos todo el parto ella y yo porque yo entiendo lo que es perder un bebé. Entonces llora ella, yo la acompaño en este llorar y hasta que no acabó de llorar a sus 2 bebés que perdió, no pudo parir a este que ya venía. Uy. Y me dijo, es que este bebé se ha portado muy mal. Y le dije, ¿qué crees? Este es el bebé que sí viene. Este es el bebé que se ha portado bien. Él no es los 2 bebés que tú perdiste. Este es el que sí viene a estar contigo. No te confundas. Y entonces ella me dice, tienes toda la razón. O sea, este es el bebé que sí viene. Y cuando lo tenía en embarazo me decía, es que no lo puedo creer. No, o sea, y son cosas, ¿no? Y todavía me decía el doctor, pero si tan fácil su primer parto. Le digo, pues sí, pero tuvo 2 pérdidas, hombre. Pues y esto no son enchiladas. Entonces, pues sí. Y adentro sabía que estaba bien, ¿no? Y estaba vivo. Y la güera la acompañó a parir a su primer bebé y le tenía muchas ganas a este segundo parto. Y por alguna razón no pudo ir la güera y fui yo. Siempre hemos pensado que la que va es la que tiene que ir y que la que está en ese momento es la que tiene que estar. Y me tocó ir a mí. Y yo dije, bueno, pues está padrísimo porque cuando llegué dije, ya entendí por qué la vida me mandó aquí. Entonces lloramos y lloramos hasta que lo pudimos, ¿no? Procesar y entonces ya pudo parir a pues en realidad 4º bebé. ¡Wow! ¡Ay, qué fuerte! Y de eso se trata, de poder tocar estos temas que no tocas en el café, que no lo platicas y que platicamos lo bonito. Ahorita decías tú, no publiques en Facebook a las 3 semanas, ¿no? Estamos bien acostumbrados a estar ya tan expuestos y además solo ponemos lo bonito. Ponemos una foto de nuestro bebé, precioso, pero no ponemos las 50 fotos que nos costó llegar a esa sonrisa perfecta, mirando a la cámara. Y así es el asunto de la... Y por eso es tan importante lo que tú decías. Hay que buscar a una buena dula. O sea, yo te diría que además de que cheques que esté certificada y que sea una persona seria, porque también te voy a decir, esto de del Instagram y las redes, la que mejor habla es la mejor dula. La que más bonita se ve en cámara es la mejor dula. Es que mira qué simpática se ve. Los seguidores. Tiene 800 seguidores. No. O sea, esto tiene que ser más profundo. Y la realidad es que tienes que buscar, además de una persona que sea capaz, una persona que sea una buena persona. Que te pueda verdaderamente acompañar. Porque el parto no es... O sea, ahora sí que no es un baño de rosa. No lo es. No lo es. Es una situación difícil. Digo, tan difícil que, por ejemplo, ahora que... El año pasado la güera tuvo muy enfermo a su esposo de COVID. Gracias a Dios, y yo lo agradezco. Y es las cosas que yo tomo como una de mis bendiciones en la vida. Su esposo está bien. Pero en la época en que estuvo en recuperación, muy amolado en su casa, pues la güera muchos meses no fue a parto. Porque sostener a una mujer que tiene dolor y acompañarla en el proceso de iniciarse como madre es algo que requiere fuerza y entereza. De parte no solo de la mamá, sino también de la dula. Y ahora que mi papá falleció, la dula que yo puedo ser no va a ser la mejor dula. Ahora ya me siento bien, ya voy a ir, ¿no? Ya empecé a ir a partos, pero los primeros meses la güera me cubrió a mí porque yo no estaba en condiciones emocionales de sostener a alguien que tenía dolor, porque yo tenía mucho dolor. Entonces hay que buscar una buena persona. Alguien que te pueda acompañar en este camino.
Porque el parto es, como tú dices, el inicio, porque luego en la maternidad, ¿no? O sea, vamos hacia un proceso de crianza en donde vas a tener una cantidad de vivencias y de sensaciones encontradas, y yo se los pongo, hay una relajación que me gusta mucho en donde les digo que ustedes van a amar muchas cosas de sus bebés y va a haber cuestiones de su personalidad que odien y con las que tengan que lidiar, y por eso son nuestros maestros, y en eso consiste el aprendizaje. Entonces sí tienes que buscar a alguien que te acompañe que verdaderamente también sea una buena persona. Que haya hasta de repente un poco de química, ¿no? De empatía. Sí, ahora voy a acompañar a parir a una niña rusa que viene pues un poco exiliada, no de manera muy violenta ni mucho menos, o sea, la verdad que de manera muy afortunada viene exiliada del conflicto, que bueno, pensamos que está tan lejos, pero ya el COVID nos hizo ver que el mundo es un chicharito, ¿no? Y la voy a acompañar a su parto, está alguien que habla inglés, entonces me contactó y yo sí le dije, ok, ya hablaste conmigo, busca otras 2 dulas o así que hablen inglés, alguien con quien hagas química, porque además ella ni siquiera tomó el curso con nosotros, ella se ha estado preparando por su parte, ¿no? Pues en el idioma que entiende, porque no habla español, ni tantito. Vino a dar aquí por azares del destino. Entonces le dije, busca con quien hagas química. O sea, más que decirte, yo voy contigo. No, busca una persona con quien hagas química, que quieras que esté allí. El parto es un momento muy íntimo. Tienes que elegir muy bien con quién quieres compartirlo. Y ahorita que tienes este caso, es cosa de millennials, ¿no? Empezar a buscar, ver un curso en YouTube y decir, sí, ya sé cómo son las mamás o las mujeres embarazadas millennials comparadas a hace 30 años que tienes la oportunidad de este parámetro. Yo empecé a trabajar cuando tenía 24 años. Ya pasaron 30 con la güera. Antes ya daba yo cursos y había acompañado a algunas mujeres a parir. Y la realidad es que las personas a las que les estamos dando atención ahora como usuarios son muy diferentes que lo que éramos nosotros, porque bueno, cuando yo empecé a trabajar, pues la gente de mi edad estaba pariendo, ¿cierto? Claro. Pero luego la gente de mi edad seguía pariendo porque se fue moviendo, y entonces yo seguía teniendo la misma edad que mis alumnas, porque cada vez la maternidad fue siendo más grande. Y bueno, evidentemente ahorita ya no soy de la edad de mis alumnas, porque llega un punto en que no puedes negar que el tiempo pasa inexorablemente. Pero sí los millennials son muy difíciles como usuarios, porque quieren todo rápido. Decía mi hermano, que también da clases, ¿no? Decía, quieren salir con una maestría de alto rendimiento y que tú les des 3 recetas y no tener que profundizar mucho, ¿no? O sea, te estoy hablando que pues mi hermano es maestro en antropología, no hay manera de rapidez. De además maestrías de altísimo rendimiento, ¿no? Y entonces les dices, oye, este libro, no, pero ese libro, pues como que ya, ¿qué pasa? No, tenemos que leer el libro, ¿no? O sea, y lo que tú comentabas, además de esta prisa de los millennials, no, ¿cómo? 12 clases. ¿Pero qué estás pensando, Mariana? O sea, 4 y quiero salir rápido. Curiosamente, cuando entramos a las clases en las que profundizamos más, te dicen, es que sí hace falta profundizar. Pero profundizar no está ahí en el ambiente. Oye, pero espera, ¿qué hago? No, a ver, hay 1000 respuestas. Tú eres responsable de este bebé, tienes que encontrar cuál es la adecuada para ti. Y entonces, cuesta trabajo. Tienen mucha prisa en que les contestes. No, el WhatsApp es una cosa tremenda. Y ahora con la pandemia, peor. O sea, son las 11 de la noche y tú dices, ok, oye Mariana, es que, ¿no? Necesito ver si ahorita te puedo hacer el pago y no sé cuál. Y dices, a ver, son las 11 de la noche. Entonces, entre los millennials y la pandemia, también hemos perdido como un poco esta situación de qué hora es y si es pertinente o no es pertinente, ¿no? Pero es como esta generación. Ellas fueron, fíjate, en la generación de los derechos de los niños. De él no le dio una nalgada a sus hijos. De los bebés piden cada 1:30 libre demanda. Fastídiese y no duerme. Y ahora que las ves tú en los chats de posparto, que han sido una herramienta muy útil en la pandemia, porque se han acompañado allí ellas. No, yo ya tengo un sleep coach, porque yo tengo que dormir, porque pues qué calidad de madre voy a hacer si no duermo. No, y nosotras cuando criamos a los millennials, unas ojeras hasta acá. Entonces sí son pues una generación diferente, y después vendrán, ¿no?, los que siguen, y cada generación será distinta y tendremos que buscar la manera de llegarle a cada una de esas generaciones mientras sigamos trabajando. Pero sí son difíciles, son muy exigentes, tienen poca tolerancia a la frustración. No podemos hablar que cada persona es distinta, pero sí es una generación que es un reto poder encontrar la manera de que aprendan, ¿no? De tener paciencia. Creo que son
no hay mucho en esto. Oye, ahorita que decías de los grupos de WhatsApp, que por cierto, pues bueno, les mando saludos a todas mis compañeras, a mis 40 compañeras de WhatsApp. La güera nos comentaba que justo había, o no me acuerdo si fuiste tú, que hubo 2 grupos que se hicieron muy sólidos. Uno fue el que le tocó el temblor del 17. Así es. Y otro, pues que nos tocó pandemia, porque pues no veíamos a nadie y entonces nuestro refugio éramos nosotros, ¿no? Que sí, mira, sí yo no discuto, o sea, todos somos pandemiales porque a todos nos afectó y a todos nos encerraron. Y ya todos somos diferentes desde ese momento. Pero esos bebés que nacieron esos meses, bueno, estaban encerrados en su casa con su mamá, su papá. No veían a los abuelos, que al fin yo creo que también es lo que mató a tantos abuelitos. O sea, yo entiendo que había que cuidarse y no, pero no vayas a ver al abuelito. O sea, claro, pues los abuelitos se morían de tristeza, ¿no? Pero te digo, por cuidar unas cosas como creo que descuidamos otras, ¿no? Pero la realidad es que estaban solos en su casa, sin muchacha. Y eso sí es que tenías un hijo, era tu primer bebé, pues ya la habías librado, porque entonces, imagínate la que tenía a uno amamantando, el otro tratando de conectarlo al kinder en la computadora y otro en la primaria, sola. Y el marido, porque híjole, el hijo de la suegra, ese es el peor. ¿Cómo se sufre con ese? Bueno, el marido trabajando, pero entonces además haciendo las cosas, y entonces esos bebés incluso les cuesta trabajo convivir. En un chat de ella, híjole, mi hijo no habla, entonces lo voy a llevar con el neurólogo. Ahí van a ver al neurólogo. Es la pandemia. Tu bebé está perfecto, pero no convive. O sea, esos chats fueron maravillosos porque fueron una red de apoyo increíble entre ustedes. Fueron a veces la única compañía disponible y suplieron pues hasta las abuelitas que estaban pues aisladas, ¿no? Entonces han sido tiempos muy difíciles, yo creo que para todos, pero más para las mujeres con hijos. O sea, yo creo que tener un bebé en esas circunstancias debe haber sido tremendo. O sea, yo las leía y quería llorar. Y decía, pobres. O sea, sin muchacha, sin ayuda, sin abuela, sin abuelo. O sea, y con el jefe que a las 11 de la noche te requiere porque no hay límites, ¿no? De tiempo. Tú estás disponible, ¿no? Es curioso. Porque tienes que agradecer el trabajo. Exacto, porque además no te han bajado el sueldo. Sí, ¿no? Hay momentos en los que hay que fingir que todo sigue bien. Oye, un momento con los millennials en los que tú dijiste, en la madre, estos muchachos que... Yo, por ejemplo, en mi momento de maternidad, la cosa más ridícula que he escuchado es una gorrita para el bebé, para el baño. No vaya a ser que le moleste. No, pues así se le aguadan los mocos. Digo, en ese momento no lo pensaba, pero yo decía, ¿cómo me voy a poner no me la pongo yo? Que por cierto te debo una gorra de baño porque me regalaste la tuya. No es más, te vamos a invitar a otro programa para darte tu gorra de baño que te debo. La realidad es que yo no uso gorra de baño. Yo diario me lavo el pelo y como queda así sale. O sea que bueno, pero sí llevo luego gorras de baño para las mamás que no quieren mojarse el pelo. ¿Qué te ha sorprendido, Mariana, de esta maternidad que sí dices millennial, por así decirlo? Eso, que quieren dormir, quieren que el bebé coma cada 4 horas, seguir teniendo como su libertad y pues no, como que esto fuera más light y no se puede. En la madre, ¿a qué te metiste? Claro. Pero ya les vamos a ir platicando de poquito a poquito. Y eso, ubicar que no hay forma fácil. Si tú estás embarazada y quieres programarte una cesárea, te vas a tener que chutar el riesgo que implica, las adherencias que puedes generar cuando seas viejita porque tienes una cirugía abdominal, que el siguiente bebé se pueda instalar en donde está la cicatriz y entonces que sea una inserción baja o previa de placenta y entonces tengas y el dolor que representa recuperarte y la cuarentena de que tuviste una cesárea en donde tú creías que pues te ibas a ahorrar el dolor, porque muchísima gente, y eso es sorprendente, quiere tener una cesárea para ahorrarse el dolor. O sea, imagínate, recuperarte de una cirugía para ahorrarte el dolor. O sea, para eso mejor te pones un bloqueo, ¿estás de acuerdo? Y si vas a tener un parto, bueno, de todas maneras resulta que esto es a ver cuándo va a resultar que empiezas, a ver cuánto dura, ¿no? Que pues tienes contracciones, o sea, no hay forma fácil de dar a luz a un bebé. Y tampoco hay forma fácil de llevar la crianza. Porque además no traen instructivo, cada uno es diferente, tiene sus enormes cualidades y tiene sus terribles defectos, porque nadie es perfecto.
¿no? Y en nuestra mente, cuando estamos embarazadas, pensamos que nuestro bebé es perfecto. ¿Y qué crees? Que los bebés son seres humanos, no son perfectos. Por ahí está uno diciendo, ya con que venga sano y no sé qué. ¡Ah! Es una cosa que también les digo mucho en el curso. A ver, para que tus hijos sean personas de bien, productivas y felices, no basta que estén físicamente sanos. O sea, sí, la salud es lo más fundamental del mundo, y tanto que ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta y nadie niega el COVID y yo soy una persona que me cuido, pero además tienen que estar emocionalmente equilibrados, socialmente integrados. Tienen que tener una actividad que los ayude a sentir que su autoestima crece, y tienen que tener cierta relación con el más allá. Suena bien fácil, pero es tremendamente difícil. O sea, la salud es fundamental, pero no basta. Y yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho. Así es. Y a veces dudo de que hayamos aprendido. Tengo mis dudas, Mariana. Pero en fin. ¿Redes sociales? Nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Psicoprofilaxis Montaña, estamos en Instagram, también nos pueden buscar como Psicoprofilaxis Montana, estamos en nuestra página web www.psicoprofilaxis.org, pero pues bueno, aquí si buscas... Oye, ¿por qué es montaña? Porque nuestra sede principal siempre estuvo, hasta la pandemia, para que veas que todo acaba, todo tiene ciclos, siempre estuvo en Casa de la Güera, que está en la calle de Montaña. Entonces, ustedes nombraron a nuestro curso de psicoprofilaxis, vamos a Montaña, se juntaban cuando iban en grupo, somos las de Montaña, iban al mismo kinder, las del mismo grupo, las de Montaña, y entonces se convirtió en Psicoprofilaxis Montaña. Ah, bueno, pensé que porque te llevaban a la cima. No, como algo muy práctico, que además o sea, el nombre se lo dieron nuestras alumnas, y yo creo que eso es algo lindo. No, y ustedes, la verdad es que creo que voy a hablar por muchas mujeres, nos han dado en lo personal y a mi generación, que bueno, creo que somos como 40, uh-huh. Ese chat nos dio mucha paz, nos ha dado también complicidad. Uh-huh. Y bueno, ahí quizá no nos vemos tanto, pero sí tenemos esta plática que te reconforta, ¿no? Que a veces dices, es que lo estoy haciendo mal, pero bueno, ya sabes que hay quienes también van por el mismo camino. En fin, yo soy Diana Fonseca, que tengan un excelente día y pásenla muy bien. Como siempre te recuerdo que los sueños son estrellas que podemos alcanzar. Adiós. Las opiniones expresadas por los especialistas e invitados en este podcast son su responsabilidad y no reflejan la postura de En la Maternidad. Recuerden que cada embarazo es único, y si algo de lo que platicamos hoy te genera duda, acude con un especialista de tu confianza. Nos escuchamos en el siguiente episodio.